Durante el siglo XVII España entra en crisis. A esto se le suma que los monarcas que gobiernan en esta época eran muy débiles, tenían escasa personalidad y dejan las tareas del gobierno a los validos, que eran sus nobles favoritos, sus amigos. Ellos, en cambio, se dedicaban a cazar o a realizar fiestas. El más famoso de ellos es el conde duque de Olivares, que era el más importante, era el valido de Felipe IV. Las causas de la decadencia fueron muchas, pero la más importante es la económica. En esta época, tanto la agricultura, como el comercio, como la industria entran en crisis. Al no haber dinero, las derrotas en las distintas guerras que hay en esta época pasan a ser inevitables. Tal vez alguno de estos señores soldados tenga algo que decir al respecto. Nadie tiene nada que decir. Yo sí. Yo tengo 3 cosas que decirle al capitán Bragado. La primera es que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turcos, holandeses o la puta que los parió. ¿Y cuáles son las otras 2? La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. Y vestimos con harapos. Ya ves. ¿En cuanto a la tercera? La tercera y principal, señor capitán. No te muevas. La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace 5 meses. ¡5 meses! Como os podéis imaginar, ganar guerras en estas condiciones es prácticamente imposible. Y eso hizo que al final el Imperio Español se desmoronase. Ahora vamos a ir dando distintas características de los 3 reyes que gobernaron durante esta época. El primero de ellos es Felipe III. Durante el reinado de Felipe III las cosas estaban tan mal que el rey decidió pactar con todos sus enemigos, llegando a una serie de treguas. No tenían dinero para más guerras y deciden que ahorrar puede ser la mejor estrategia para luego, cuando ya se recuperase la economía, volver a invadir otros países. El problema es que esto se ve como una muestra de debilidad por parte de los nobles, que empiezan a estar bastante descontentos con el monarca. Quitando esto, el hecho más importante de su reinado fue la expulsión de los moriscos, que tuvo unas consecuencias devastadoras para la economía, pues sobre todo en Aragón, puesto que eran los que se encargaban de una parte muy importante de la agricultura. En contraste con su padre, Felipe IV decide devolver la grandeza a España. ¿Esto cómo se hace? Entrando en más guerras, en concreto en una guerra descomunal que hay en esta época que se llama la Guerra de los 30 años. Es un nuevo conflicto entre católicos y protestantes, y al terminar empezará el declive total y absoluto del Imperio Español. Frente que más quebraderos de cabeza le da al conde duque de Olivares, que como recordamos es quien realmente gobernaba España, fue Países Bajos. Estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza. Flandes me quita el sueño. Es el fin del mundo, Excelencia. Cuando Dios, nuestro Señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje, que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña, poblada por gente extraña que nos teme y nos odia, y que jamás nos dará tregua. Quita más que el sueño, Excelencia. Flandes es el infierno. Sin Flandes no hay nada, capitán. Necesitamos ese infierno. Holanda vuelve a rebelarse una vez más. Recordamos que allí había un gran número de calvinistas y habían estado luchando ya con Felipe II. Felipe III firma una tregua con ellos, pero vuelve a estallar el conflicto en cuanto Felipe IV empieza a declararle la guerra a distintos países protestantes. Al final de la guerra, estos territorios, los territorios protestantes,
de Holanda pasarán a independizarse del Imperio Español. España necesitaba hombres y dinero de cualquier forma, y el conde duque de Olivares pone sus ojos en Cataluña. Era una región que por sus fueros, una serie de leyes propias, no tenía que aportar ni dinero ni hombres, precisamente lo que él necesitaba. Por esto intenta quitar estos fueros, y los catalanes no responden bien precisamente. Se rebelan y darán aún más quebraderos de cabeza durante 10 años, hasta que finalmente, en 1652, se conquista Barcelona, poniendo fin a esta rebelión, que durante un tiempo llegó incluso Cataluña a formar parte de Francia, con tal de evitar que los españoles les pidiesen dinero. Con Portugal pasa algo parecido. Aprovechan la mala situación en la que está España para independizarse. Y tras una larga guerra, en 1568 consiguen esto. El último de los reyes de la dinastía Habsburgo en España fue Carlos II. Era un rey que era muy enfermizo. Tantos matrimonios entre primos, matrimonios endogámicos, hicieron que tuviese muy mala salud. Y no pudo tener ningún hijo varón. Ante esto, todas las potencias extranjeras empezaron a hacer planes para que cuando él se muriese, repartirse el imperio de España. El propio Carlos II soluciona esta situación en su testamento, al nombrar como su heredero a Felipe de Borbón, que era nieto de Luis XIV de Francia. Con él empieza la dinastía de Borbón, pasa a ser Felipe V. Pero sin embargo los otros países no ven bien esto, la alianza entre los dos países más importantes, Francia y España, y ponen a su propio candidato, y empieza una guerra, la guerra de sucesión, pero esto ya lo veréis en otros cursos.